Luego voy a compartir con pantalla completa. La semana pasada habíamos comenzado a ver esta parte del concepto muy importante. Yo tengo aquí una enorme responsabilidad y la asumo, lograr transmitir de la manera más clara posible los conceptos de agiógrafo, inspiración bíblica y inerrancia de la Sagrada Escritura. Ya habíamos visto qué cosa es el agiógrafo. ¿Recuerdan qué cosa es el agiógrafo? Él es el que escribe. El escritor sagrado. Efectivamente, este aspecto es muy importante porque vamos a encontrar en la Sagrada Escritura un fenómeno muy interesante que se llama pseudoepigrafía o podría también, no, se llama pseudoepigrafía. Y la pseudoepigrafía se refiere al hecho de cuando un texto bíblico lleva el nombre de una persona, determinada persona, pero resulta que no es la persona que lo escribió. Aclaro el caso. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías. Alguien así, aunque no seamos todavía todos muy conocedores, ¿puede decirme cuántos capítulos tiene el libro del profeta Isaías? Así a vuelo de pájaro. O si tienen su Biblia a la mano, así darle un repasón rápido. 50. Eh, ok, no creo que tiene un poquito más. Ay, A no estoy ver, tomando tomen su mi Biblia por ahí. Agarro mi Biblia, ¿dónde la dejé? Biblia. ¿Dónde quedó mi Biblia? Bueno, acá tengo otra. Por Biblias no vamos a parar. Isaías, de hecho tiene más. 65. 65 o 66, dependiendo de la forma en que sean acomodados. Efectivamente, de esos 66 libros, les tengo que decir algo interesante. Esos 66 capítulos de Isaías, perdón, no libros, capítulos, fueron escritos en un periodo de entre 300 y 400 años. ¿Cómo pudo un hombre como Isaías escribir todo el libro de Isaías si una vida humana pues va por ahí de alrededor de los 80, si te va bien 90 años? ¿Cómo entender esto? ¿Alguien tiene una idea? Disculpe, quiero hacer una pregunta. Adelante, Mercedes, claro que sí. Aquí en mi Biblia yo nada más veo hasta el 65. 30. Isaías 39. ¿Es Isa- ahí? Ahí se ve o cómo lo ve? Isaías 39. Bueno, no estoy seguro, pero todas las Biblias deben traer 66 capítulos de Isaías. A ver, revisen, por favor. Los demás Sí, yo háganme favor. corrijo, yo dije 65, pero sí tiene 66, se me pegó una hoja, la Ok. última. A ver, Mercedes, me intrigaste. Me intrigaste bastante. Después Bueno, de... Dime. Isaías va después de Macabeos o estoy mal. Isaías es el primer libro de los profetas, el más grande, más largo, y algunas Biblias lo acomodan después de Macabeos, otros lo ponen después del libro de Eclesiástico. Ah, yo lo tengo después de Macabeos. No sé si habrá otro. No Ok. sé. O sea, Bueno, sería vale, interesante revisarlo, pero sí, debe tener 66 capítulos. Luego porque revisamos. aquí tiene, A ver, dime. esta es la latinoamericana. No sé si los que tienen.
latinoamericanas Ok. tienen más A capítulos. ver, algunos más pueden revisar, por favor, la versión de la Biblia que tienen y me dicen cuántos capítulos tiene. La mía es la de Jerusalén y trae 66. 66, correcto. ¿Alguien más? No, es la misma, 66. 66. Bueno, no estoy seguro que haya pasado en tu Biblia. Quizás un error de la edición, de la editorial. No sabría decirte, pero sí debe tener 66. Es posiblemente un error en la editorial o algo así. Puede ser. Ah, ya encontré los 66. Ah, ya encontraste los 38 que nos faltaban. Sí, Muy bien. es que hay como una parte que como que tiene, Bueno, parece que es otro de otro salmo, pero bueno, no sé si sean salmos o cómo se llama. ok. Bueno, Y entonces, excelente. Bueno, ya habiendo brincado esta pequeña duda, les comento. El libro de Isaías contiene la profecía de Isaías, pero este libro se escribió en un periodo de entre 300 y 400 años. ¿Por qué razón? Porque solo la primera parte fue escrita por el profeta Isaías. Tiene otras dos partes, la segunda y la tercera, que se llama el Deutero Isaías, que significa segundo Isaías, y luego la última parte se llama el Trito Isaías, que significa el tercer Isaías. ¿Quiénes fueron este Deutero Isaías y este Trito Isaías? No lo sabemos, pero muy probablemente fueron discípulos de la escuela de enseñanza del profeta Isaías. Algunos alumnos ahí que a los pasos de los años y las décadas, incluso los siglos, fueron escribiendo la interpretación que ellos tenían de la enseñanza de su antiguo maestro, del profeta Isaías. Entonces, si notan, en el caso de Isaías hay varios agiógrafos con un nombre verdadero, el nombre de Isaías, pero además pseudoepígrafos, es decir, personas que sin ser Isaías escriben en nombre de Isaías. ¿Queda claro este concepto de la pseudoepigrafía? Es decir, ponerle a un libro el nombre de otra persona, quizás por varias razones, quizás por darle más autoridad. ¿Queda claro el concepto de la pseudoepigrafía? Eh, Sin embargo, estos pseudoepígrafos no dejan de ser agiógrafos, es decir, siguen siendo escritores sagrados, inspirados por Dios para transmitir un mensaje. Aunque haya pseudoepigrafías o digamos seudónimos o nombres que no corresponden al nombre de la persona literalmente bajo la quien se pone la autoría del libro, el libro sigue siendo sagrado y el autor sigue siendo considerándose inspirados. Aquí me quiero detener, no quiero avanzar, quiero preguntar, ¿logré aclarar la idea de lo que es el agiógrafo y la pseudoepigrafía? Sí, profe. Bueno, Excelente. bueno, para sí, mí. muchas gracias. Muy bien. Aunque también les voy a decir algo. Hay textos que no son, de los cuales ni siquiera conocemos el autor. Por ejemplo, la carta a los hebreos. La carta a los hebreos está en el Nuevo Testamento, casi por ahí de la mitad del Nuevo Testamento, un poquito más adelante, y no conocemos su autor. Aún así, aunque no sabemos quién fue el autor, digámoslo así, es anónima, tuvo un agiógrafo, alguien, un escritor sagrado, inspirado por Dios para escribir el texto. Muy bien, bueno, vamos a avanzar. Solamente para reforzar qué cosa es la inspiración bíblica. Por cierto, estoy en la página 16 de su manualito, ¿eh? Página 16 de su manual. Por inspiración de la Sagrada Escritura entendemos aquella luz y fuerza del Espíritu que Dios comunica a los autores para que pongan por escrito, vean, esta frase es importante, todo y solo aquello que el Espíritu Santo, ahí no lo puse, pero es que el Espíritu Santo quiere.
de tal forma que lo consignado en los libros sea verdaderamente palabra de Dios. También voy a leer la parte que nos dice la Dei Verbum acerca de la inspiración bíblica. La voy a leer literal. La ley Dei Verbum, ya les había pedido que la leyeran, es una constitución dogmática que la Iglesia hizo en el Concilio Vaticano II. Para nosotros es un texto de máxima autoridad como cristianos católicos. Leámoslo. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignan por la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo que mueve a los agiógrafos a escribir. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la acción del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor principal. Y aquí me quiero detener en esta parte. El autor intelectual de la Sagrada Escritura es Dios mismo. Es Dios que pone en los corazones de los agiógrafos la intención de escribir. Aunque incluso el agiógrafo ni siquiera sepa que está siendo movido por el Espíritu Santo. Creo que lo comentamos la semana pasada, vimos cómo el Evangelio de San Lucas empieza diciendo: estimado Teófilo, yo me he propuesto a investigar estas cosas que han sucedido entre nosotros, se refiere a la prédica de nuestro Señor Jesucristo, a su pasión, muerte y resurrección, etcétera, y he decidido ponerlo por escrito de manera ordenada. Ahí no dice que San Lucas fue inspirado por Dios. Quizás San Lucas dijo: yo lo voy a poner en orden, quiero que quede esta, he visto otras narraciones y me parece perfecto, me parece bárbaro, pero yo quiero hacer un trabajo muy ordenado. San Lucas piensa quizás que está haciendo algo de su propio esfuerzo, sin saber que está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios para escribir. Ahora, el hecho miren, por cierto, les quise comentar, esta fotografía que ven ustedes allí en esta presentación, es una fotografía de todos los obispos, de la gran mayoría de los obispos del mundo reunidos en la Basílica de San Pedro cuando se realizó el Concilio Vaticano II en la década del 60 del siglo pasado. Yo digo siglo pasado y siento como que ya son miles de años, pero yo nací el siglo pasado. Y ni modo, así es la vida, ¿verdad? Se va rápido el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, esta imagen es una foto de el Concilio Vaticano II. Entre ellos, por supuesto, estuvieron los obispos mexicanos ahí reunidos. Estuvieron la gran mayoría de obispos del mundo tomando, dialogando, discerniendo, orando ante Dios para que les guiara la forma en que la fe cristiana católica debía ser enseñada a las nuevas generaciones. Bueno, muy bien. Era un paréntesis acerca del Concilio Vaticano II. Bueno, si bien el agiógrafo, aunque sea pseudoepígrafo, eso no importa, o incluso aunque el texto sea anónimo, siempre hay un agiógrafo, es inspirado por el Espíritu Santo a escribir. El Espíritu Santo no lo trata como un robot. El Espíritu Santo no lo toma de la mano, le toma la mano y le vas diciendo que escriba letra por letra. El agiógrafo, el escritor sagrado, escribe aún desde sus propias limitaciones y sus propias habilidades para escribir. El agiógrafo, por ejemplo, si es un hombre poco culto, su texto, aunque sagrado e inspirado por Dios, humanamente hablado será un texto poco culto. Si el agiógrafo es un escritor refinado, por ejemplo, como San Lucas hablaba un griego muy refinado, el texto en sí, si bien inspirado por Dios,
tendrá una refinación por las habilidades técnicas del escritor. Si el escritor sagrado es grosero, encontraremos algunas groserías en el texto sagrado, porque el escritor era una persona ruda, digamos, una persona con poco pulimiento humano, grosera, limitada en su lenguaje, pero a final de cuentas, inspirado por Dios. Este es el caso del libro del profeta Oseas, donde hablando acerca de las mujeres ricas de Jerusalén y haciéndoles una crítica de que ellas se aprovechaban de los pobres, les dice vacas echadas. En la Biblia dice eso, vacas echadas. Ustedes dirían, no, pero ¿cómo es el profeta? ¿Por qué no habla, si habla de parte de Dios, por qué no habla suavemente? Bueno, primero porque Dios cuando regaña, regaña. Y segundo, porque Dios, el Espíritu Santo, respeta las características del escritor sagrado. Si el escritor sagrado tenía por ciertas, por verdaderas, cierta información, aunque para la situación real no sea precisa, pero él escribe lo que él cree que es verdadero, eso sigue siendo palabra de Dios. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta de que, aunque el Espíritu Santo iluminó o inspiró a personas a escribir la Sagrada Escritura, no los anula, sino que respeta sus características humanas y que esto queda plasmado en el texto? ¿Todo bien? No, todo bien. Miren, voy a meterme en honduras, en profundidades. En el libro del Levítico, el escritor sagrado indica que Dios manda a apedrear y matar por lapidación, o sea, matando con piedras, a las mujeres y hombres, por supuesto, pero en ese tiempo se hacía énfasis en las mujeres porque la sociedad era en exceso machista, la sociedad judía de hace casi 4.000 años, de hace casi 3.000 años, perdón, poco más de 3.000 años, manda apedrearlas y matarlas por lapidación. Les quiero hacer una pregunta. Esta pregunta me la hizo uno de mis maestros de historia, el padre Armando González Escoto, un doctor en historia, un sacerdote increíble en cuanto a su formación, doctor profesor del Instituto Teológico, y él me dijo, oye Samuel, bueno, no me la hizo a mí, se la hizo al grupo, y nos la hizo de manera retórica, y yo te las hago a ustedes. ¿Ustedes consideran que un Dios de amor, aún su criatura, habiendo caído en pecado, la iba a mandar lapidar? Esto está en la Biblia. ¿Qué opinan ustedes? que no iba a mandar a hacer eso Al o acto. el acto en sí, a lo mejor de alguna manera pudo transmitir que se le diera algún escarmiento, no sé, algo más leve y ellos lo interpretaron de otra manera. Bueno, excelente comentario, Jesse. El escritor sagrado, el agiógrafo, escribe las cosas desde su entendimiento cultural de ese momento. Recuerden que el Antiguo Testamento, quizás lo han visto en sus clases, bueno, en sus clases de historia de la salvación, narra una evolución progresiva del conocimiento de Dios, poco a poquito, poco a poquito. Y el conocimiento pleno de Dios lo tenemos cuando llega nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el escritor sagrado de un libro tan antiguo como Levítico narra las cosas desde la perspectiva y desde su conocimiento humano. Esto no significa que el texto no sea palabra de Dios, al contrario, Dios ha querido que todo esto quede
impregnado en la Sagrada Escritura para transmitirnos una enseñanza, para guiarnos, al final de cuentas, para salvarnos. Pero hay que entender que en parte el texto también está impregnado de la visión humana del agiógrafo. ¿Me logré explicar? Chicos, chicas, Sí, para mí sí. Sí, profesor. Sí, profe, gracias. les voy a dar otro ejemplo. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando un rey judío, un rey del pueblo de Dios, lograba vencer a un pueblo enemigo, el mandato de Dios era muy firme y claro. No dejes a nadie vivo, manda quemar a todos, niños, ancianos, mujeres, hombres, soldados, quémalos, porque todos son paganos. Hoy día, a más de 3000 años de evolución del pueblo de Dios, ¿ustedes consideran que un Dios de amor hubiera mandado quemar a niños inocentes, aunque sean hijos de paganos, que no tenían ninguna culpa? Evidentemente no. Pero es la concepción de la época que el escritor sagrado tenía en su mente y que Dios le inspiró que quedara guardado para darnos una enseñanza y al final de cuentas, leyendo la Sagrada Escritura, lograr nuestra salvación. ¿Logré explicarme? Sí. Profe, de Sí. hecho, hoy envié un video sobre Levíticos Ok, y hizo un paréntesis la persona que lo estaba exponiendo diciendo, pues, porque menciona mucho de castigos, ¿verdad? sí, Diciendo claro, que Dios era un Dios que, o sea, como que si Dios castigador. sí, Y dice él que era porque así lo veían, pues, los hebreos, pues, así lo, sí, como, claro, efectivamente. En el entendamos lo siguiente, el pueblo de Dios vivió etapas infantiles como pueblo de Dios, donde iba conociendo poco a poco la naturaleza de Dios. Muchas veces les dio a Dios características humanas o antropomórficas. Por ejemplo, que Dios se enoja, que Dios tiene ira, que Dios se venga, que Dios descarga su cólera, pasiones humanas. Pero Dios, lo sabemos, es un acto puro, así se llama en filosofía. No tiene pasiones humanas, no es antropomorfo, pero es la forma en que Dios se nos va revelando primero a la humanidad y después a su pueblo, poco a poco, hasta que lo conocemos en plenitud en Jesucristo, Dios del amor, ¿correcto? El conocimiento bíblico va evolucionando. El Antiguo Testamento, desde el punto de vista del conocimiento de Cristo, no tiene exactamente el mismo valor que el Nuevo Testamento, porque en él Cristo se revela a plenitud. En el Antiguo Testamento Dios está revelado de una manera todavía no muy clara. Y no es porque Dios no se haya querido revelar entero desde el principio, es que la humanidad no tiene la madurez suficiente para conocerlo a plenitud. Es poco a poquito, poco a poquito. ¿Logré explicarme? Entonces, ahí yo tengo una duda para Adelante, adelante, Miguel. ir bien. O sea, esa parte era como para, al final, Dios es el mismo, ¿no? Desde toda la Sí, eternidad. Entonces, Él siempre ha sido el Dios de amor. Siempre es el Dios que conocemos que Jesús nos ha transmitido. Entonces, antes Él permitió que quedara en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento ese otro Dios diferente, si podemos llamarlo así, como para que nosotros tuviéramos como esa parte de la historia de la salvación, de entender que antes era así e ir viendo ese camino. O sea, más o menos por ahí va la idea. sí, casi sí. Más que permitir que Dios permitió que el texto sagrado quedaran guardadas estas ideas, no para que vean que Dios antes era así, porque Dios es el mismo antes y después, sino porque la educación, primero de la humanidad y después de su pueblo, es progresiva. Y les voy a explicar. Permítanme tomar un ejemplo, e intento no abusar de su inteligencia, pero ojalá y no sea yo demasiado brusco. ¿Cómo le explicarías a un niño que gusta de agarrar el cuchillo
y filoso y golpearse sus dedos, que no lo haga. Bueno, dependerá de quién seas. Si eres un papá demasiado paciente, a lo mejor, no, mi hijo, esto no se hace así. Si el niño te toma la medida y lo sigue haciendo, se golpea con un cuchillo y se puede cortar, puede que hasta le des un manazo, porque el niño no tiene la madurez y la inteligencia, a pesar de que es un ser humano completo, de entender todo. Pero a un adulto educado, formado, quizás se lo explicarías de una manera diferente. Por supuesto, el adulto no agarraría un cuchillo, pero algún riesgo potencial se lo explicarías de manera diferente. Por ejemplo, a tus hijos de 20 años le explicas diferente que cuando tenían 15. Y Dios permitió que viéramos en él algo, lo antropoformizáramos, le diéramos forma humana para poderlo entender mejor. Y aún así sigue siendo inefable, es decir, aún así no lo logramos comprender todo. No sé si logré explicarme un poco, Miguel. Sí, sí, muchas gracias. Entonces se resume al final en el amor de Dios, es decir, como que Él se iba adaptando a nosotros, o sea, que decía, Claro, le sí. muestro de esta Él va, manera, y como usted comenta, o sea, es de acuerdo al nivel que en ese momento la humanidad tenía para comprender, y obviamente toda la historia, las creencias y todo lo que estaba sucediendo en ese momento. exactamente. Les aclaro algo. Aquí voy a meterme en camisa de 12 varas, de 11 varas, pero me voy a arriesgar. Pensemos, por ejemplo, en la teoría de la evolución. Yo sé que varios entre nosotros podríamos sí creer en la teoría de la evolución y otros podríamos no creer en ella. Y la iglesia no nos obliga a creer o no creer. La iglesia dice, eso es tema de la ciencia, que la ciencia lo aclare. Punto. Pero para aquellos que sí creen en la teoría de la evolución, piensen lo siguiente, la humanidad viene no solamente de un desarrollo social o una evolución social, sino una evolución humana, de momentos donde los humanos éramos menos desarrollados intelectualmente. No es lo mismo un ser humano de hace 5 millones de años que un humano actual. Y la sociedad no es lo misma nuestra sociedad actual que una sociedad de hace 3.800 años, 3.800 años, que es cuando comienzan las narraciones bíblicas. Por esa razón, también sería un error grave tomar un versículo bíblico aislado en el Antiguo Testamento y quererlo aplicar sin ninguna interpretación adicional. Veremos eso como algunos errores para interpretar la Biblia. Muy bien, ¿logré explicar esto? Sí, muchas gracias. Excelente, excelentemente bien. Muy bien. Ahora, la Sagrada Escritura tiene una característica que nosotros le llamamos inerrancia, y quiere decir que en la Sagrada Escritura no hay errores. Vamos a leer lo que dice en la Dei Verbum, numeral 11, dice lo siguiente. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Es decir, en la Sagrada Escritura está consignado con fidelidad y sin error todo aquello que Dios nos quiso dejar para nuestra salvación. Ahora, esto no significa que las Sagradas Escrituras sean un libro o un texto que se deben de entender como un texto moderno científico, ni de historia, ni de física, ni de geografía. Los autores sagrados escribieron con fidelidad lo que ellos tenían por verdadero. Por cierto, y en ese sentido la Sagrada Escritura no tiene error, pero es posible también que y de hecho no solo es posible, es una realidad, que los conocimientos de los agiógrafos de hace 3.000 años eran incompletos o incluso erróneos. Y Dios permite que
estos conceptos que los agiógrafos tenían como verdaderos quedaran plasmados con la sinceridad del agiógrafo. La Sagrada Escritura no se debe de entender sin errores desde el punto de vista científico, porque no pretende ser eso. La Sagrada Escritura es un texto que está muy por encima de cualquier criterio científico, no pretende demostrar evidencia científica al estilo moderno. Eso no significa que no podamos aproximarnos a la Sagrada Escritura desde el punto de vista de la historiografía, es decir, el estudio del texto desde el punto de vista de la historia. Sí podemos hacerlo, pero no podemos tratar a la Biblia con la regla que trataríamos a un tratado de historia moderno o a un tratado de física moderna. ¿Logro explicarme? No sé si logré explicarme este concepto de inerrancia. A veces no es sencillo de explicarlo. ¿Logré compartir la idea? Perdón. A mí creo que sí, profe. Yo entiendo que en la Biblia, los escritos de los hagiógrafos, pues no están como en debate si sean correctos o sean erróneos o que se tenga que comprobar o pedir evidencia, simplemente que puede tener errores, pero Dios quiso que fueran de esa manera de acuerdo al contexto del tiempo donde se escribió. Exactamente. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero aquellos que ven televisión por cable, hay un canal que se llama History Channel y muy a menudo presenta programas del tipo Los misterios de la Biblia, donde algunos autores pretenden encontrar evidencia histórica y arqueológica a fuerzas de todos y cada uno de los detalles narrados en la Sagrada Escritura. Y eso no es necesariamente correcto para la Sagrada Escritura. Lo que sí es que en ella, en la Sagrada Escritura, se encuentra inerrantemente sin error todo aquello que Dios ha querido comunicar para nuestra salvación, sin error, aún a pesar de los naturales errores humanos limitados por los conocimientos de la época o por el agiógrafo. ¿Logré explicarme? Sí, Sí, sí. Es un tema complicado, ¿no? Sí, habría que profundizar un poquito más, pero nos alargaríamos mucho. Muy bien, excelentemente bien. Eh, desde este punto de vista, entonces, ¿cómo entendemos o qué cosa es cómo se interpreta la Biblia? Bueno, al ejercicio de interpretar la Biblia se le conoce con el nombre de exégesis. La exégesis es el ejercicio de interpretar la Biblia. Y aquí tenemos que tomar un consejo que nos da la segunda carta de San Pedro. La segunda carta de San Pedro nos da la siguiente recomendación, palabra de Dios, por supuesto. Antes que nada debemos entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no está bajo el control de la voluntad humana, sino que hombres santos, o sea, agiógrafos de Dios, hablaron bajo el Espíritu Santo. Es decir, en este caso, para el tema de la exégesis, de la interpretación, San Pedro nos advierte, la Biblia no se interpreta personalmente como tú quieres. La Biblia se interpreta bajo la guía del Espíritu Santo. El problema de que cada quien quiera leer la Biblia e interpretarla se nota en que podrían existir tantas iglesias como personas leyeran la Biblia. Y si un día, por ejemplo, Wendy dice, voy a leer la Biblia, la lee, la interpreta, la entiende, y en la Biblia entiende que Dios le está llamando a fundar una nueva iglesia, pues ya tendremos la nueva iglesia de Wendy, que se Para llama... cobrar diezmos. Cobrar el diezmo. Bueno, está bien. Me invitas si puedo participar para cobrar los diezmos. Sí, con gusto. Es decir, la Sagrada Escritura
no es de interpretación privada. Vean aquí ustedes este ejemplo. Cuando un funcionario de la reina Candace de Etiopía, que posiblemente, muy probablemente era judío, y fue a Jerusalén a adorar a Dios en Jerusalén, y ya se regresaba a Etiopía, de donde él era originario, a su tierra, eh, según el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y vamos a ver, entonces se le acerca Felipe y le pregunta, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Felipe fue y encontró a un eunuco etíope. Los eunucos son hombres que han sido castrados y que son castrados para ser funcionarios de alto rango en la corte de algún rey, para evitar que embarace a la reina. Por eso los castran. Bueno, un eunuco etíope, funcionario de Candace, de Candas, o sea, la reina de Etiopía, él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Esto nos indica que él era de religión judía, quizás no no nació judío, pero quizás era un converso al judaísmo, o quizás era hijo de algún judío. Eso no lo indica el texto. Bueno, ahora regresaba a casa, sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías, del que acabamos de hablar. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le respondió, ¿cómo lo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro, a su carro, y que se sentara junto a él y le explicara las escrituras. Es decir, este hombre, etíope, Etiopía está al sur de África, bueno, por África Central, bueno, un poquito al sur de África del Norte, judío, practicante judío, que adoraba a Dios, leía las escrituras, pero no las entendía. Y él a lo mejor en su piedad decía, pues yo quiero leer la escritura, aunque no la entienda, quiero adorar a mi Dios. Pero necesitó de que Felipe, discípulo de Cristo, le explicara las sagradas escrituras. La sagrada escritura no se interpreta personalmente, no la interpreta cualquiera que quiera leer la escritura. Por eso, ¿cuáles son o cuál sería un camino, una buena recomendación, una buena sugerencia para hacer exégesis bíblica? Aquí les pongo algunos puntos que serían buenos para poder comenzar a hacer exégesis, o sea, interpretación bíblica. Primero, entender el contexto en el que el libro fue escrito, tanto el contexto histórico, geográfico, religioso, político. Por ejemplo, cuando el libro del Génesis nos habla de Abraham, ¿Abraham era judío, sí o no? Bueno, Abraham no. no era judío, el pueblo judío ni existía todavía. No. ¿De qué religión era Abraham originalmente? Pertenecía a una ciudad que se llamaba Caldea, que en la historia moderna a esa civilización la conocemos como los sumerios. Los sumerios tenían varios dioses o varias deidades, por ejemplo, la diosa Istar, el dios Marduk, el dios Moloch, el dios Baal, y cada dios con diferentes peticiones. Entonces, para entender la historia de Abraham, hay que entender un poquito el contexto histórico en el que él nació, creció y eventualmente fue llamado por Dios. Segundo, también es importante conocer el contexto literario. Por ejemplo, no se puede leer exactamente igual el libro de Judith, que parece ser el contexto literario es que es una novela histórica, que el libro de Crónicas o Reyes, que son crónicas históricas, o el libro del Apocalipsis, que tiene un género diferente, o el libro de los Salmos, que es un libro de cantos y alabanzas. Cada uno debemos entender en qué contexto literario está
para no hacer interpretaciones erróneas. También tenemos que, para hacer una buena exégesis, entender el contexto teológico de la época. Un ejemplo, para tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había dos concepciones acerca del infierno. Una de ellas era la de los saduceos, que el infierno, o se llamaba el Seol, pues era que una vez muerto la gente, su alma se moría, no había nada. O como dicen por ahí, muerto el perro se acabó la rabia. Pero estaban los saduceos, que sí creían que el alma sobrevivía después de la muerte, pero no imaginaban un infierno. No, la idea del infierno no era como la nuestra. El concepto teológico de infierno va evolucionando hasta que con Cristo se nos da la plenitud del concepto de lo que es el infierno. Esto hace, si no tomamos en cuenta el contexto teológico y leemos alguna narración del Antiguo Testamento donde dice que el alma muere para siempre, quizás escrito por algún escritor con una forma de pensar cercana a los saduceos, vamos a pensar como los testigos de Jehová, que el alma muere cuando muere el cuerpo. Por eso no podemos hacer interpretaciones sin el contexto teológico. También, y más importante para nosotros cristianos, es entender la tradición apostólica. Es decir, si yo tomo la Sagrada Escritura, pero no la interpreto a la luz de lo que creyeron los primeros cristianos, la Sagrada Tradición, porque la Sagrada Tradición fue primero que la Sagrada Escritura, puede ser que tenga interpretaciones erróneas. Y por esa misma razón, por ejemplo, ustedes van a ver que en algunos grupos separados de la iglesia no bautizan bebés. ¿Sí sabían eso? Se bautizan grandes por una interpretación errónea de la Sagrada Escritura, excluyendo a la tradición. Voy a poner un ejemplo brusco. Primero, en la Sagrada Escritura se menciona que los fornicarios, los adúlteros, los avaros, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Es una afirmación fuerte y clara de la Sagrada Escritura. Pero si nosotros leemos el numeral 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia, con la guía del Espíritu Santo y con una concepción teológica, nos dice que ciertamente, por ejemplo, la homosexualidad es un desorden moral, pero que incluso las personas en esta condición, si se esfuerzan para una vida de continencia, aún que la condición subyacente esté dentro de ellas y se esfuerzan a la santidad, no solamente se pueden salvar, pueden ser santos. ¿Me logro explicar? ¿Cómo sé esto? ¿Por qué comento esto? Porque la Sagrada Escritura no se puede interpretar solo literalmente, sino a la luz de la tradición y del magisterio. Por eso puse este ejemplo aquí del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2358, y abajo puse la palabra, bueno, la expresión magisterio vivo de la Iglesia. ¿Quién es el magisterio vivo de la Iglesia? El magisterio vivo de la Iglesia es el Papa y los obispos, quienes tienen, lo voy a leer del documento de Dei Verbum, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, tanto escrita o transmitida, o la tradición, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Cristo. Yo, como laico en la Iglesia, leo la Sagrada Escritura, la medito, me enriquezco de ella, pero no puedo ir en contra de lo que el magisterio vivo de la Iglesia define como la norma de fe para la Iglesia, porque Cristo le ha dado promesas a este magisterio. Esto quiere decir que yo,
¿No puedo hacer exégesis o teología como laico católico? No. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es lo siguiente. En la iglesia, los teólogos, los biblistas, están al servicio de la palabra para interpretarla, para mejorar nuestro conocimiento de ella. Los teólogos expertos y biblistas estudian normalmente, generalmente son personas mucho más intelectualmente a veces capaces que los obispos o que el papa. De hecho, los obispos en sus diócesis tienen expertos teólogos y expertos biblistas que les ayudan a ir comprendiendo cada vez mejor el significado profundo de la palabra de Dios. Bueno, un teólogo o un biblista, gente como puede ser un laico o un sacerdote, estudia la palabra de Dios, intenta encontrar el significado más profundo de esta y se la propone al magisterio, a los obispos y al papa. Y al final, la interpretación final para la iglesia es la que nos da el magisterio de la iglesia, el papa y los obispos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario, mis queridos hermanitos? Temas complicados, ¿verdad? Un poquito. Muy bien. Iba a entrar en los errores que tenemos que evitar al hacer exégesis, pero ya no me dio tiempo. Errores que se cometen muy a menudo, no solo por católicos, sino por gente fuera de la Iglesia Católica. Pero a esto entraremos la próxima semana. ¿Les parece bien? Muy Sí, bien. está bien. Muy bien, gracias. Voy a preparar un pequeño cuestionario de 5 o 6 preguntas. Entre semanas se los transmito y me lo regresan respuesto, ya sea por WhatsApp o por correo, pero si yo preferiría que fuera por WhatsApp. Y les voy a mandar el teléfono al cual me lo manden. ¿Les parece? Es un cuestionario muy breve. Sí, hay que anotarlo porque luego se nos va el rollo. No, yo se los voy a mandar al grupo al grupo general, donde están todos ustedes, el cuestionario. Ahí estén Sí, pendientes. es que hubo un tema en el grupo con un cuestionario que decíamos unos que sí y otros que no. Ok. Entonces les digo que hay que anotar. Ok, bueno, muy bien. Mis queridos hermanos, no hacemos la oración final, los dejo ir, pero ténganos en sus oraciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin En pecado pecados concebido. concebido. Muy bien. Que Dios los bendiga, hermanitos. Gracias, maestro. Gracias, Gracias. buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias, maestro. Bye. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.